Gracias por seguir en nuestra sintonía, queridos amigos, y como se lo anunciamos antes del corte, tenemos en nuestros estudios a Edgar Jara, candidato al Parlamento Andino por el Movimiento Ciudadano por el Cambio en alianza con Partido Fuerza Ecuador. Edgar, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Algo se está comentando mucho la gente y comentábamos nosotros también tras cámaras. Se habla del Parlamento Andino, se habla de los candidatos al Parlamento Andino y los que ya están electos, pero la ciudadanía quiere saber qué es el Parlamento Andino. Bienvenido. Gracias por la bienvenida, un abrazo a todo Milagro. Ustedes saben que políticamente, como siempre, yo soy milagreño. Aquí nacimos en Milagro. De eso vamos a conversar más adelante también. Así espectacular el recibimiento que nos ha dado Milagro. ¿Qué es el Parlamento Andino? El 25 de octubre de 1977 nace el Parlamento Andino en Bolivia, en La Paz. La intención del Parlamento Andino era unir a los 5 países andinos, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, en una unidad como una nación, ¿no? Sin perder la nacionalidad ecuatoriana, en este caso nuestro, pero una unidad. Se hablaba de combatir el narcotráfico en conjunto, se hablaba de atribuciones como combatir el lavado de activos, el tema educativo, de la famosa nacionalidad andina. Fue maravillosa la idea, surgió, pero durante estos casi 40 años el Parlamento Andino no ha hecho absolutamente nada por lo que fue creado. Las atribuciones son muchas, sin embargo, no les importaba a los gobiernos de que esto no funcione. Solo en el Ecuador, el Parlamento Andino consume casi $3 millones anuales, solo en pagar sueldos a 52 personas. Así que hay muchas atribuciones y es mi proyecto político ahora tratar de cambiar esto, ¿no? Que funcione realmente el Parlamento Andino, que fue para lo que fue creado. Y caso contrario, lo que he dicho en reiteradas ocasiones, si el primer año de mi actividad el Parlamento no funciona, la gente no, los demás parlamentarios no actúan conmigo de acuerdo a lo que se necesita, tenemos entonces que ir al plan B, que sería cerrar el Parlamento Andino. ¿Cerrar el Parlamento Andino? Así, cerrarlo. ¿Traía algún tipo de consecuencias con los otros países a lo mejor? La única consecuencia es política, ¿no? Porque para que la ciudadanía entienda más o menos, ¿qué hace un parlamentario? Por ejemplo, le doy un ejemplo que la ciudadanía conoce al señor Freddy Eller. El señor Freddy Eller fue el parlamentario más famoso, 4 años en el Parlamento Andino, ganando $6,000 mensuales, sesionó 2 veces por año. En 8 sesiones, en 4 años, el hombre se ganó casi $300,000, un montón de plata. Ahí aprendió a no hacer nada, porque no se hace nada en el Parlamento Andino, por eso, graduado de no hacer nada, se fue de ministro de buen vivir, donde solamente se besa árboles, se come frutas, se hace yoga. Entonces, este tipo de cosas no pueden pasar en el país. La cosa es seria. Son 3 millones, ¿sabe la cantidad de cosas que podemos hacer? Es milagro, con 3 millones anuales. Entonces, esto hay que cortar. ¿Por qué funciona el Parlamento Andino? Porque es una cuota de poder. Es decir, tú eres un político, me has ayudado, me has dado plata para la campaña, vete parlamentario. 4 años, rango diplomático, carro, seguridad, avión en primera clase, un buen sueldo y no hagas nada. Y precisamente, bueno, si hablamos de que el Parlamento Andino aparentemente no hace nada, ¿y por qué Edgar Jara va precisamente al Parlamento Andino? Muy buena pregunta. La ciudadanía de Milagro conoce, durante este año y medio que he visitado Milagro, el proyecto político de Edgar Jara y del Movimiento Ciudadano por el Cambio es el candidato a la presidencia del Ecuador. Esta es la oportunidad que tengo para demostrarle a la ciudadanía mi capacidad. Voy a lograr que el Parlamento Andino funcione, que de verdad funcione. Que la unidad de esa famosa ciudadanía andina se dé, que combatir el narcotráfico en la frontera se dé, que logremos que los ecuatorianos, por ejemplo, que viven en Chile hay 25.000 ecuatorianos, 14.000 de ellos en el área de medicina, que ellos puedan ejercer en Chile su profesión como médicos, que los 6.000 ecuatorianos que viven en Bolivia, que se dedican a la minería, tengan la protección de un parlamentario andino, de un asambleísta, cosa que no está ocurriendo. Yo voy a lograr que el Parlamento Andino en un futuro no tan lejano se convierte en algo parecido al Parlamento Europeo. Esa unidad para que se pueda hacer un comercio entre los países, para que puedas tener una moneda, no quizás la misma, pero sí un proceso de lograr que la moneda nuestra o la moneda de los países andinos tenga el acceso o la forma de adquirir los productos sin ningún problema. Que los productos que se ensamblan en el Ecuador con un 60% de fabricación ecuatoriana sirvan en otros países nacionalizados automáticamente, que debería ser así y no se lo ha hecho. Pero si al año, yo calculo un año, yo tengo 22 años empresario, soy terco y peleón y voy a pelear para que funcione. Pero si al año no funciona, entonces voy a pedir que se cierre el Parlamento Andino y nos ahorramos 3 millones. Pero antes de eso, de cerrarlo, hay que hacer una fiscalización. Saber qué pasó en estos casi 40 años.
Esta es una de las burlas más grandes de los políticos ecuatorianos en crear una institución que simplemente sirve para nada. Edgar, hablábamos también tras cámaras que, bueno, pues el movimiento, políticamente ustedes nacen aquí, el Movimiento Ciudadano por el Cambio. Hace 10 años comencé esto en las redes sociales. La gente me decía que estaba chiflado. Nadie te va para bola, me decían. ¿Por qué? Porque el internet, Facebook. Y demostré al mundo que no es ser chiflado está en las redes sociales. Logramos estructurar un movimiento a nivel nacional. Y la primera gente que comenzó a creer en este proyecto, por ejemplo, Ligia Oviedo, concejal del Cantón Milagro, una de las primeras que creyó en el proyecto. Y sumaron otras provincias, y me invitan a Milagro hace año y medio, di una conferencia muy bonita, mucha gente estuvo en la universidad, mi primera conferencia en la universidad aquí en el Ecuador. Y de ahí comenzamos a crear más grupos, hasta que hoy el movimiento que nació en Milagro tiene estructuras en las 24 provincias del país, en el extranjero, incluso por año y medio ya ese movimiento lanzó mi nombre para la candidatura a la presidencia. En el 2021 seré candidato a la presidencia, si Dios nos ayuda, gracias a una organización que nació aquí, en Milagro. Muchas gracias, Edgar, por la visita a nuestro cantón y bueno, pues deseamos lo mayor de los éxitos. Amigos, con esto hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más noticias.